¿Alguna vez te has puesto a pensar que existen seres fuera de nuestro planeta o que algo o alguien estaría planeando destruir a nuestra especie? No, pues yo tampoco. Esta historia es la guerra de los mundos. Ray Ferrier trabaja moviendo contenedores durante largas jornadas. Cuando ya había cumplido con lo suyo, un encargado le dice que si podía regresar mucho antes al trabajo, cosa que niega a hacer, ya que debía estar con sus hijos debido a que su ex esposa iba a Boston a visitar a sus padres, decidiendo dejarlos con Ray el fin de semana. Sus dos hijos son Rachel y Ruby. Robbie, que estaba viendo el noticiero informando que varias tormentas estaban cortando la electricidad en otros países, es interrumpido por su padre, que le dice que salgan a jugar. Mientras los tres estaban en el patio, Ray y Robbie terminan discutiendo, acabando con el juego. ¿Por eso eres un ojete? Ray se va a dormir y cuando despierta se encuentra a Rachel en la sala. Ferrier llama a Robbie para que almorzaran, a lo que Rachel le dice que había tomado las llaves de su auto para luego salir. Preocupado, sale para buscarlo, pero se da cuenta que la gente estaba tomando fotografías a lo que parecía ser una gran tormenta, cosa que no era común ya que no estaban en primavera. Ray le dice a sus vecinos que se apreciaría mejor desde la parte de atrás de las casas. Pero algo estaba mal. El viento iba hacia la tormenta y no en contra. Llama a Rachel para que viera lo que estaba pasando. Cuando todo parecía calmarse, una gran cantidad de truenos comienzan a caer, lo que a Ray le parecía increíble. Lo termina asustando y preocupando. Es como el 4 de julio. Cuando por fin habían parado los estruendos, Ray revisa la casa dándose cuenta de que todo aquello que utilizaba electricidad había quedado sin funcionar. En Latam no lo tomaríamos para tanto, pero aquí sí. Sale a la calle para darse cuenta que hasta los autos habían quedado inútiles. Se encuentra con Robbie, que le dice que junto a otra persona había encontrado 26 rayos que habían caído en un mismo lugar, abriendo un hueco en la carretera. Ray manda a Robbie para que vaya a cuidar a su hermana mientras él va a averiguar qué es lo que estaba ocurriendo. De camino se encuentra a Manny, un mecánico conocido por Ray. Este le dice que quizás cambiando el solenoide podrían hacer prender el auto. Un grupo de personas había rodeado el hueco que antes Robbie había mencionado. Cuando Ray se acerca, toma un escombro del suelo, pero pese a su apariencia, no estaba caliente, sino que estaba frío. De repente, todo el suelo comienza a temblar y a agrietar, destruyendo edificios a su paso. Una enorme máquina había salido de la tierra. Estas serán conocidas como trípodes. Toda la gente parecía calmada hasta que la máquina comienza a disparar rayos que pulverizan a la gente, dejando solamente las prendas que llevaban, desatando el caos. Anonadado, Ray llega a su casa sin decir ninguna palabra. Sus hijos tratan de preguntarle qué es lo que había sucedido, pero este no responde. Cuando por fin reacciona, le dice a sus hijos que se van en 60 segundos, ordenándoles que tomen todo lo importante, mientras él va a su habitación a traer un arma que tenía guardada en una pequeña caja fuerte. Saliendo de la casa, sus hijos, aún confundidos, encuentran el auto que Ray había recomendado cambiarle el solenoide. Viendo que sí funcionaba, trata de robarlo, pero Manny lo intenta detener. Ray le dice que suba al auto si es que no quiere morir. Cuando de repente los trípodes llegan al lugar, Ray acelera y Manny termina pulverizado. Ya en la carretera, avanza a toda velocidad, ya que lo más seguro es que ellos son los únicos que tienen el único carro útil. Esto le ocasiona un ataque de claustrofobia a Rachel, para luego Ferrier contarle lo que ocurre a Robbie, deduciendo que las máquinas ya estaban enterradas desde hace tiempo y con los rayos se activaron. ¿Son terroristas? No, esto vino de otro lugar. ¿Como de Europa? ¡No, Robbie! ¡No vino de Europa! Llegan a la casa de la ex esposa de Ray, pero no había nadie. Y aparentemente en ese lugar no había sucedido nada. Preocupados, piensan que les pudo haber pasado algo, pero los tranquilizan diciéndoles que seguramente van de camino a Boston. Para estar más seguros, deciden dormir en el sótano de la casa, pero algo los despierta.
Esto es otra cosa. Al día siguiente, Rey sale a ver qué es lo que había pasado en la noche, viendo que todo estaba destrozado. Pero cuando sale de la casa, se da cuenta de que un avión había caído en ese lugar, al mismo tiempo que se encuentra a un grupo de reporteros que pasaban por ahí para ver qué podían recolectar. Una de ellos le dice que las máquinas tienen una especie de escudo invisible y debido a esto, las Fuerzas Armadas no le habían podido hacer nada. También le enseña una grabación de las máquinas y cómo las criaturas con los rayos habían bajado para poder controlarlas. En ese momento, el ruido de los trípodes comienza a sonar. Rápidamente salen de ese lugar tomando carreteras alternativas para evitar que les quiten el auto. En un momento se detienen para ir al baño. Rachel se aleja más de lo que debería y encuentra a un río en donde ve cómo decenas de humanos van flotando sin vida. Te dije que te quedaras cerca. Por la carretera, un grupo de militares van hacia las máquinas, a lo que Robbie trata de hacerlos parar para que pueda ir con ellos y poder vengarse. Esto molesta a Rey, diciéndole que no queda nada con vida en esa dirección, pero Robbie le dice que él solo busca librarse de los dos, yendo a dejarlos con su madre para luego solo preocuparse por sí mismo. Mientras conducían, Rey le dice a Robbie que sí puede manejar para que pudiera descansar, a lo que acepta. Llegan a Athens, Nueva York, en donde se encuentran a una gran cantidad de personas que piden que los lleve con ellos, cosa que niegan a hacer, hasta que por culpa de las personas que se metían en el camino, terminan chocando con un poste de luz, obligados a bajar por las personas. Entre todo el caos, Rey saca la pistola para calmar las cosas, pero no sale bien, ya que otra persona lo estaba apuntando, diciéndole que tire el arma y que se llevara el auto. Sin nada más que hacer, lo deja ir, pero no sin antes dejarle sacar a su hija. Alguien recoge el arma de Rey sin que se den cuenta. Ferrier y sus hijos se refugian en una cafetería mientras ve cómo la persona que había robado el arma le disparaba al que se había llevado el auto. Rey, Rachel y Robbie caminaban junto a cientos de personas a lo que parecía ser un crucero que salía de la ciudad para estar a salvo. En ese mismo lugar se encuentran a dos conocidas de Rey. Ellas son Shirley y su hija Nora, quejándose de que no las habían dejado entrar al bote porque supuestamente ya no había lugar. Rachel mira al cielo, dándose cuenta de que las aves estaban volando en sentido contrario a ellos hacia un bosque, hasta que un trípode había llegado a la ciudad. Todas las personas se asustan tratando de entrar como sea al barco. Rey y sus hijos logran entrar al barco rodeándolo, pero no logra que Shirley y Nora entren, dejándolas atrás ya que el ferry, que es así como se le llama al barco, comenzaba a zarpar. El capitán de la embarcación se percata de que había algo debajo del agua. Era otro trípode que había estado oculto hasta ahora, provocando que el ferry se volteara. Rey y sus hijos logran nadar hasta la orilla, viendo cómo a cientos de personas son secuestradas por las máquinas. Mientras caminaban por los campos, las fuerzas armadas abrían fuego contra las máquinas. Robbie aprovecha esto para ir con los militares y acabar con los trípodes, pero Rey le dice que no lo dejará ir, aunque a Rachel estaban a punto de llevársela por otras personas, pensando que estaba completamente sola. Sin más remedio, deja ir a Robbie para ir por su hija. Padre e hija se ponen a correr hasta que un señor llamado Harlan Ogilvy los deja entrar en el sótano de su casa para ponerlos a salvo. Platicando, Harlan se lamenta por lo de Robbie, contándole que había perdido a toda su familia, pero Rey le dice que solo se separaron y que se reencontrarán en Boston. También le cuenta que una de las máquinas fue destruida en Osaka, cosa que indica que no son completamente invencibles. Más adelante, Rey se percata de unas extrañas raíces que se estaban esparciendo por todas partes, hasta que una especie de máquina en forma de serpiente entra a la casa para investigar si había humanos aún. Sigilosamente lo evitan, entrando en conflicto con Harlan, ya que él quería destruirlas mientras que Rey prefería evitarla. Cuando la máquina parecía irse, las criaturas que controlaban a los trípodes bajan para investigar por ellos mismos.
Harlan pensaba dispararles, pero Ray lo evita para no llamar más la atención de los demás, hasta que el sonido de las máquinas llama a las criaturas, logrando evitar ser detectados. Cuando todo parecía más tranquilo, Harlan se pone a gritar llamando a Ray. Para mostrarle cómo las máquinas eliminaban a los humanos para utilizarlos como fertilizante. Esto le provoca pánico a Harlan, comenzando a cavar un agujero mientras gritando que él no será víctima de las máquinas. Como no paraba de gritar, Ray decide acabar con la vida de Harlan para evitar ser escuchado a él y a su hija. Pero no antes taparle los ojos y oídos a su hija y decirle que no parara de cantar. Se lleva el mar tus Mientras dormían, algo despierta a Rachel. Era otra vez la máquina en forma de serpiente. Rachel se pone a gritar, despertando a Ray, que sin más que hacer, decide destruir la máquina con un hacha, pero no se da cuenta de que su hija había salido de la casa por el miedo. Rápidamente Ray sale también para ir a buscarla, viendo que todos los campos eran de color rojo. De repente, una máquina aparece frente a él. Se mete en un auto para que no lo atrapen, que lo vuelcan, y ve cómo se llevan a su hija. Ray, que no había sido capturado, sale corriendo tras la máquina que se había llevado a su hija, encontrándose a un carro de los militares que dentro habían granadas. Esta las utiliza para llamar la atención de las máquinas para que lo atraparan, cosa que logra. Ya dentro, lo ponen en una especie de jaula en la que se reencuentra con Rachel, mientras que cada humano va siendo utilizado uno a uno, hasta que llega el momento en donde Ray es tomado por un tentáculo de esta máquina, pero las demás personas lo sujetan para que no se lo llevaran. Cuando Ray ingresa a la máquina, deja dentro las granadas sin seguro, para luego las demás personas poderlo sacar, destruyendo a un trípode. Por fin logran llegar a Boston. Mientras eran guiados por los soldados, Ray se percata de que las raíces se estaban marchitando, o sea que comenzaban a morir, al mismo tiempo que se encontraban a un trípode que había caído. Un militar le dice que no fueron ellos quienes lo derribaron, sino que cayó solo. De pronto, otra máquina llega, pero esta vez Ray se percata de que los pájaros estaban sobre él, dando a entender que no tenía escudos con los cuales protegerse. Esto se lo dice a los militares, los cuales aprovechan esto para abrir fuego contra ellos y por fin derribar a otra. De esa nave sale una criatura que muere al instante. Ray y su hija por fin logran reencontrarse a su madre y sorprendentemente a Robbie, quien sí había logrado sobrevivir. La razón por la cual los extraterrestres comenzaron a morir es por las bacterias que existen en nuestro planeta, que viajan por el aire al cual ellos no están acostumbrados. O sea que se murieron de una gripe. Así termina la Guerra de los Mundos. Datos que nadie me preguntó, pero te los cuento. La película obtuvo $200 millones en 24 días, ocupando el 37º lugar en la lista de películas más rápidas para recaudar 200 millones. Muchas gracias por haberte quedado hasta esta parte. Suscríbete, déjame un like si te ha gustado y déjame tu sugerencia para el próximo video. Hasta la próxima.